Un sonido llena el aire, majestuoso, conmovedor. Es el alma de un instrumento gigante, con cientos de tubos respirando al unísono. Contando historias que abarcan un siglo. Y de repente, silencio. Las luces del escenario se apagan lentamente. La música se detiene, pero el eco permanece. Y un adiós final resuena, no en un teatro, sino en los corazones de millones. Personas que lo invitaron a sus hogares cada semana. Bienvenidos a Starscope Report. Únanse a Jordan y Jamie mientras descubran el drama de Hollywood, las sacudidas de la industria musical y los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, profundizamos en las historias detrás de la fama. Hoy, una historia sobre un tipo diferente de estrella. Una cuya luz no se apagó por un escándalo, sino por el paso del tiempo, dejando un eco imposible de ignorar. Y también una lección para nuestra era digital. La noticia cayó como un balde de agua fría el 29 de enero. Sí, fue un golpe inesperado. Nigel Ogden, la legendaria voz de la radio de la BBC y maestro del órgano, había fallecido. El comunicado decía que murió repentinamente a los 71 años. Ocurrió 2 días antes, el 27 de enero. Para mucha gente, sobre todo fuera del Reino Unido, el nombre Nigel Ogden quizá no dice mucho. No suena estrella de pop, para nada. Para nada. Pero allá en su país era toda una institución. Casi 40 años, ¿no? Fue el anfitrión de The Organist Entertains en BBC Radio 2. Exacto. Y ese programa se convirtió en la banda sonora de la vida de muchísima gente. No era solo música de fondo. Para nada. Era una cita semanal. Algo que la gente esperaba. Y pensemos en su origen. Nació en Manchester en 1954. Su destino parecía sellado desde niño. Su padre era organista de iglesia, que ya es una base musical. Claro. Pero la revelación, el momento clave, llegó en otro lugar. Fueron esos viajes familiares para ver a Reginald Dixon en el Wurlitzer del Blackpool Tower Ballroom. Eso fue lo que de verdad lo enganchó, como él mismo decía. Y tenemos que detenernos un momento ahí. Un órgano Wurlitzer no es el típico órgano de iglesia que nos imaginamos, ¿verdad? No, para nada. Es otra cosa. Totalmente. A los Wurlitzer los llamaban orquestas de una sola persona. Porque estaban diseñados para la era del cine mudo, para acompañar las películas. Exacto. Tenían no solo los sonidos de un órgano, sino percusión, campanas, silbatos. Todo tipo de efectos de sonido. Eran máquinas de entretenimiento puro. Teatrales, espectaculares. Y esa experiencia, ese sonido tan expansivo, pues definió su vida. No era solo música, era un show completo. Como era de esperarse, la comunidad musical quedó, devastada. Sí, su equipo del podcast The Organist Encores, que fue su proyecto después de la BBC, escribió algo muy emotivo. Dijeron, recordaremos su amistad, su humor y su musicalidad de primera clase. Incluso la propia BBC Radio 2, que fue su casa por décadas, emitió un comunicado. Sí, decían que era muy querido por nuestros oyentes. Y lo fascinante aquí, de verdad, y es algo que cada vez vemos menos, Sí. es el tipo de fama que él tenía. No se basaba en la viralidad. Ni en escándalos o en tener el Instagram perfecto. Para nada. Se basaba en la constancia, en la confianza. Era una voz reconfortante que entraba en los hogares de la gente semana tras semana. Sin falta. Desde 1980 hasta 2018. Casi 40 años. Es que eso es más que la carrera entera de la mayoría de las estrellas de hoy. ¿Te imaginas? Generaciones enteras crecieron con su voz como parte de su rutina. Es una conexión muy, muy profunda. Por eso los tributos son tan personales. No solo hablan de su talento, que era inmenso. Hablan de su calidez, de su entusiasmo. Se siente como la pérdida de un amigo para toda una nación, no solo de un presentador. Totalmente. Un hombre que hacía que un instrumento tan complejo, a veces intimidante, se sintiera cercano. Emocionante. Y esa conexión es clave para entender lo que vino después. Claro. Porque su muerte no es solo el final de una vida. Es también el capítulo final de una batalla cultural que se libró en la radio. Una batalla que, en cierto modo, y para muchos, ya lo habían forzado a perder años antes. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de un drama corporativo. A ver, imagínate esto. Después de casi 50 años en el aire, porque el programa ya existía antes de él. ¿Cierto?
La BBC decide descansar y programa de Nigel en 2018. Descansar. Me encanta esa palabra. Es tan suave, tan corporativa. Exacto. Es la nueva forma de decir cancelado sin querer quedar como los malos. Suena muy calculado, ¿no? Como para suavizar un golpe que fue brutal para su audiencia. Bueno, para entender el impacto de esa decisión, hay que entender que era The Organist Entertains. Era mucho más que música de órgano. Muchísimo más. Era como un centro comunitario para una subcultura súper dedicada. El programa empezó en el 69, con Robin Richmond. Y Ogden, que ya era un invitado recurrente desde el 72, tomó las riendas en 1980. Y el formato era un tesoro. Sí, presentaba grabaciones de órganos de todo el mundo. Un día podías estar escuchando un órgano de tubos de una catedral europea. Y al día siguiente, uno de esos Mighty World Eaters de la época dorada del cine. Era un viaje musical. Y la música de introducción, From This Moment On, tocada por él mismo. Icónica. Para sus fans era como una señal. El sonido de esa melodía significaba que por los próximos 30 minutos podías desconectar del mundo. Era un refugio auditivo, una tradición. Y entonces, en enero de 2018, la BBC anuncia cambios. El objetivo, según ellos, modernizarse y atraer a un público más joven. Una historia que hemos escuchado 1000 veces en los medios. Y claro, The Organist Entertains, junto con otros programas de nicho, fue una de las víctimas. La lógica corporativa es simple, supongo. Sí, los números de audiencia de esos programas seguro no atraían al demográfico de 18 a 34 años. El que tanto buscan los anunciantes. La despedida de Nigel en su último programa el 8 de mayo de 2018 fue un acto de pura elegancia. Pura clase, sin una pizca de amargura en su voz. Agradeció a su audiencia siempre leal por el apoyo durante 38 años. Y les envió mis mejores deseos para el futuro. ¿Y ya? Nada de resentimiento público, nada de ataques a la cadena, solo gratitud. Hay una dignidad increíble en eso, ¿no? Especialmente cuando la pasión de tu vida está siendo descartada. Este es un caso de estudio clásico en la industria del entretenimiento. Sí. Una cadena que intenta rejuvenecer su imagen y en el proceso le da la espalda a su base de fans más leal y comprometida. La reacción fue tremenda. La gente no solo se sintió triste, se sintió traicionada. Claro, sentían que una parte de su herencia cultural, un sonido que llevaba casi medio siglo en la radio nacional, estaba siendo borrado de un plumazo. Y no es esa la historia de siempre. Las grandes corporaciones subestiman a su audiencia más fiel. Creen que pueden presionar un botón, cambiar la fórmula y listo. Pero la lealtad, especialmente la que se construye por décadas, es algo muy poderoso. Y muy personal. Si estas historias sobre los giros de la industria y la lucha de los verdaderos artistas les interesan, asegúrense de suscribirse. Tenemos análisis aún más intensos por venir. Pero esperen a escuchar lo que pasó después. Porque en esta era de influencers y creadores de contenido, que te despida un gigante mediático no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y este es un caso perfecto. Exactamente. Fuera del ecosistema de la BBC, Nigel Ogden no se desvaneció. Para nada. Hizo lo que hacen las estrellas más inteligentes hoy en día. Se reinventó. Tomó el control y se conectó directamente con sus fans, sin intermediarios. Así es. Se unió a un equipo para lanzar un podcast llamado The Organist Encores. Se convirtió en presentador habitual junto a otros entusiastas, como Damon Cox y John Leeming. Pasó de las ondas de radio a las ondas digitales. Y de repente, ya no estaba limitado a 1 hora semanal en el Reino Unido. Podía llegar a una audiencia global. Y lo más importante, sin las restricciones de la BBC. Podía programar lo que quisiera, hablar el tiempo que quisiera. Y profundizar en los temas que de verdad le apasionaban. Siguió compartiendo su increíble archivo musical y su conocimiento enciclopédico. Y la audiencia lo siguió, con entusiasmo. Esto demuestra una verdad fundamental de los medios modernos. ¿Cuál? La demanda de su contenido nunca desapareció, simplemente se mudó de plataforma. Es un ejemplo perfecto del poder del creador en la era digital. La audiencia, esa audiencia siempre leal, siguió al talento, no a la cadena. Y según el equipo de su podcast, lo hizo con gran éxito durante otros 5 años. Prácticamente hasta su muerte. ¿Qué lección para las viejas instituciones? Pero su legado va mucho más allá de la radio o de Internet. Y aquí es donde su historia se vuelve, bueno, casi heroica. Este hombre, con su música, literalmente ayudó a salvar edificios históricos. ¡Wow! Eso suena increíble. ¿Cómo puede la música de órgano salvar un edificio?
Era un defensor incansable de la restauración de los cines históricos y sus órganos. Ah, claro, esos magníficos palacios del cine de los años 20 y 30. Joyas arquitectónicas. Muchos cayeron en desuso, o peor, fueron demolidos. Y Ogden luchó por preservar no solo los instrumentos, sino los edificios mismos. Y hay un ejemplo que destaca por encima de todos, ¿no es así? Sí, el del Stockport Plaza, un cine de estilo Art Deco cerca de Manchester. A finales de los 90, el futuro del Plaza era muy incierto. Estaba en peligro de cierre definitivo. Se organizó un concierto que muchos pensaron que sería el último. Y para esa ocasión, Nigel compuso una pieza especial, muy melancólica, llamada Farewell to the Plaza. Adiós al Plaza. Suena como el final de una película. Totalmente. Pero su música y su defensa ayudaron a encender una chispa. Inspiró a un grupo de voluntarios y a la comunidad para que lucharan por salvarlo. Y lo lograron. El lugar se salvó y comenzó un largo proceso de restauración para devolverle su gloria original. Y aquí viene el giro de guión que todos esperamos. Me imagino que no se quedó solo en un adiós. Para nada. La historia tiene un cierre hermoso, poético. Una década después, en 2009, cuando el Plaza fue completamente restaurado, ¿a quién crees que invitaron para reinaugurar su Mighty Compton Organ? Tenía que ser él. No puede ser de otra forma. El propio Nigel. La gerencia del cine describió ese momento como el crescendo glorioso de la restauración. No solo volvió a tocar el órgano que ayudó a salvar. Volvió para celebrar una victoria cultural que él mismo había ayudado a conseguir. Su música no era solo entretenimiento, era un llamado a la acción. El gerente del Plaza, Ted Dowan, dijo algo realmente conmovedor en su homenaje. ¿Qué dijo? Gracias, Nigel, por mantenernos en tu corazón y por mantenernos entretenidos. Qué increíble, ¿verdad? Su música no solo llenaba el aire, ayudaba a mantener en pie las paredes. Era un guardián de la cultura. Y no podemos olvidar su faceta como compositor. Cierto, no era solo un intérprete o presentador. Nos dejó marchas como England's Glory, una pieza que captura esa sensación de pompa y circunstancia tan británica. Pero también tenía un lado mucho más juguetón, con obras como Shirts Off for the White Rabbit. O la encantadora Afternoon Tea with the Duchess. Me encanta eso. Muestra que no se tomaba a sí mismo tan en serio, a pesar de la majestuosidad de su instrumento. Tenía un rango increíble. Sin duda, era un músico completo. Intérprete, presentador, compositor y defensor. Un verdadero maestro que demostró que la cultura de nicho, eso que las grandes corporaciones a veces desprecian, puede tener un impacto masivo y duradero en la vida de la gente. Han estado escuchando Starscope Report, donde Jordan y Jamie descubren las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. La historia de Nigel Ogden nos recuerda que el verdadero estrellato no siempre se trata de los focos más brillantes. A veces se trata de la luz que se mantiene encendida por más tiempo, a menudo lejos del escenario principal. Pero con una calidez y una constancia que llega a más gente de la que podemos imaginar. Gracias por sintonizarnos, y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.